A veces, por más que ofrezcas tu mejor versión mostrando respeto, cortesía y gestos genuinos de amabilidad, te encuentras con miradas frías, respuestas cortantes o distancias que no logras comprender. En tu mente, repasas conversaciones, analizas tus palabras y te preguntas cómo es posible que un trato tan cordial despierte rechazo. Lo cierto es que las relaciones humanas son un tejido mucho más complejo de lo que parece a simple vista, y la bondad por sí sola no garantiza que todos la reciban de la misma manera. Existe un universo invisible de percepciones, experiencias pasadas y mecanismos internos que influyen en cómo cada persona interpreta lo que haces, y no siempre juegan a tu favor. En este momento, quiero invitarte a explorar conmigo 5 razones, inspiradas en las ideas de Carl Jung, que pueden explicar por qué alguien comienza a sentir desagrado hacia ti, incluso cuando tus intenciones son limpias. No estamos hablando de simples choques de personalidad, sino de patrones psicológicos ocultos que moldean la forma en que otros te perciben. Entender estos patrones no es para que cambies tu esencia o te hagas más pequeño para evitar desagradar, sino para que puedas proteger tu paz, establecer límites sanos y mantener la confianza en lo que eres. Tal vez descubras que aquellas cualidades que más valoras en ti pueden paradójicamente generar incomodidad o incluso envidia en ciertas personas, no por un fallo tuyo, sino por lo que esos rasgos despiertan en su propio reflejo interior. Una de las razones más frecuentes de este rechazo silencioso es la proyección de inseguridades. Jung la describía como ese mecanismo inconsciente por el cual alguien toma aspectos que le cuesta aceptar en sí mismo y, sin darse cuenta, los coloca sobre otra persona. En estos casos no se trata de quién eres realmente, sino de lo que representas en su mente. Tu serenidad, tu paciencia o tu seguridad pueden, sin proponértelo, poner en evidencia sus propias carencias, despertando una incomodidad que ni ellos mismos saben explicar. Imagina que posees una calma constante, incluso en momentos de alta tensión. Para ti, es fruto de tu carácter o de años aprendiendo a mantener el equilibrio. Sin embargo, para quien vive atrapado en la impaciencia o pierde fácilmente el control, tu compostura funciona como un espejo que les recuerda aquello que no han logrado dominar. Lo más complicado es que la proyección suele operar en silencio. La persona no se dice a sí misma, me molesta porque me recuerda mis debilidades, sino que empieza a convencerse de que simplemente no le agradas. Este proceso se traduce en cambios sutiles, conversaciones más cortas, gestos menos cálidos, comentarios indirectos cargados de una ligera ironía. Con el tiempo, estas señales se vuelven más evidentes y tú puedes llegar a preguntarte de dónde surgió esa tensión. Lo irónico es que cuanto más amable eres a pesar de su frialdad, más se acentúa el contraste entre tu actitud y su incomodidad interna, lo que refuerza el malestar. Jung observó que las personas, en lugar de mirar hacia adentro y enfrentar las partes de sí mismas que les disgustan, a menudo se defienden distanciándose o justificando su rechazo. Así, terminan elaborando razones para apartarse o para encontrar defectos en ti, aunque estos no tengan sustento real. Lo esencial aquí es recordar que la proyección habla mucho más de quién proyecta que de ti. No tienes control sobre el filtro con el que alguien interpreta tus acciones, pero sí puedes cuidar tu integridad, mantener claros tus límites y no permitir que su reacción se convierta en una medida de tu valor. Cuando reconoces que lo que sucede es proyección, logras tomar distancia emocional, evitando la trampa de explicar de más o moldearte para encajar en la zona de confort de alguien más. Cuando empiezas a reconocer estos patrones, lo más sabio es mirarlos con calma y comprensión, en lugar de tomarlos como un ataque personal. En algunos casos, con el tiempo, la otra persona llega a identificar la verdadera raíz de sus sentimientos y cambia su perspectiva. En otros eso nunca sucede. En cualquiera de las dos situaciones, aferrarte a tu dignidad y seguir actuando de acuerdo con tus principios te asegura que esas proyecciones no te desvíen de la persona que quieres ser. Otra razón por la que alguien puede empezar a sentir rechazo hacia ti, aunque seas coherente en tu amabilidad, es la sensación de que representas una amenaza para la imagen que tiene de sí mismo. Jung hablaba con frecuencia
de lo profundamente que las personas se aferran a la identidad que han construido a lo largo de su vida. Esa imagen mental es como un retrato interno. ¿Cómo creen que son? ¿Cuáles son sus capacidades y cuál es su lugar en el mundo? Si tu sola presencia pone en duda o sacude ese retrato, se despierta un malestar que, con rapidez, puede transformarse en resentimiento. Y esto no requiere que los hayas criticado o confrontado. Muchas veces ocurre sin que hayas pronunciado una sola palabra negativa. Tal vez poseas una habilidad que ellos consideran su punto fuerte o encares los retos con una seguridad que contrasta con sus dudas silenciosas. En estos casos, tu éxito, tu estabilidad o simplemente la manera en la que te conduces pueden sentirse como una comparación implícita que jamás pidieron, y para ellos resulta más sencillo resentirte que revisar y replantear la imagen que tienen de sí mismos. Esto se manifiesta en señales sutiles. Quizá cuando compartes una buena noticia, la respuesta sea tibia o vaya seguida de una historia sobre sus propios logros. O de pronto, percibas una actitud más competitiva, con intentos de eclipsarte en conversaciones o situaciones sociales. En el fondo, estos gestos revelan un temor de no estar a la altura. Lo complejo es que tu amabilidad puede intensificar la tensión. Si te mantienes cordial y solidario, les quitas la posibilidad de convertirte en un enemigo claro dentro de su narrativa interna. Y al no poder sostener esa historia, se ven frente a la incómoda verdad. El conflicto nace en su interior. Jung observaba que la gente suele resistirse a mirarse a sí misma cuando eso pone en riesgo la estabilidad de su identidad, así que muchas veces prefieren, de forma inconsciente, alejar a quien despierta ese malestar. Es fundamental recordar que no eres responsable de sostener la autoimagen de otra persona. No puedes reducirte para que el otro se sienta más grande sin sacrificar partes esenciales de ti. Y hacerlo puede erosionar tu confianza con el tiempo. La postura más sana es mantenerte auténtico y al mismo tiempo observar cómo ese malestar ajeno está influyendo en la relación. Cuando alguien te percibe como una amenaza para su autoimagen, la dinámica puede volverse impredecible. Pueden distanciarse, criticar de manera sutil o incluso intentar minar tu credibilidad. Identificar esto como un mecanismo de defensa te ayuda a no tomártelo como algo personal. No eres la causa de su conflicto interno, aunque sí el detonante que lo saca a la luz. También existe un tercer motivo, igual de revelador: la interpretación errónea de tus intenciones. Incluso los actos más limpios y desinteresados pueden generar sospecha cuando pasan por el filtro de la historia personal, las inseguridades o las creencias previas de alguien. Jung decía que las personas no ven el mundo tal como es, sino como son ellas mismas. Eso significa que tus acciones son comprendidas según su propio lente, moldeado por experiencias pasadas y narrativas internas. Si alguien carga con desconfianza o heridas sin resolver, puede llegar a interpretar tu amabilidad como manipulación, condescendencia o una estrategia para obtener algo a cambio. Puedes ofrecer ayuda, esperando únicamente buena voluntad, y, aún así, que lo perciban como un intento de marcar superioridad. Incluso un elogio genuino puede recibirse como sarcasmo. Detalles tan simples como recordar algo que te contaron o interesarte por su bienestar pueden distorsionarse y convertirse en su mente en señales de segundas intenciones. Cuanto más generoso y constante seas, más pueden preguntarse dónde está la trampa. Esta dinámica suele aparecer con más fuerza en personas que han sido defraudadas o manipuladas en el pasado. Si han vivido relaciones en las que la amabilidad fue usada como herramienta de control, desarrollan una especie de reflejo defensivo. Se preparan para la decepción incluso cuando no hay motivo alguno para ello. En su mente, tu bondad no puede venir sin condiciones ocultas, así que levantan barreras. Te mantienen a cierta distancia o responden con frialdad. Jung también señalaba que la proyección tiene un papel aquí. Si alguien ha actuado con segundas intenciones en su propia vida, tenderá a pensar que los demás funcionan igual. Así, tu comportamiento, por más genuino que sea, se ve filtrado por sus propios patrones internos. La verdadera tragedia es que esa desconfianza les impide recibir justamente la conexión y el apoyo que, en el fondo,
más desean. Esta interpretación equivocada suele manifestarse en cambios pequeños pero dolorosos en la forma de relacionarse contigo. Tal vez se vuelvan menos abiertos, rechacen tu ayuda o respondan con frases cortas y medidas. Con el tiempo, esa distancia puede crear la ilusión de que has hecho algo malo, cuando en realidad la tensión existe únicamente en su percepción. En estas situaciones, es esencial que sigas siendo fiel a lo que eres. Intentar explicar de más o esforzarte demasiado para demostrar tus buenas intenciones suele tener el efecto contrario, pues puede interpretarse como defensa o incluso como culpa oculta. Lo más sano es actuar siempre con sinceridad, pero renunciar a la necesidad de su aprobación. Hay personas que no podrán confiar por completo en tus motivos hasta que resuelvan sus propios conflictos internos, y ese no es un trabajo que tú puedas hacer por ellas. Cuando tu amabilidad es recibida con sospecha, puede resultar desalentador, pero comprender que la raíz está en su perspectiva y no en tus acciones te ayuda a preservar tu paz. No estás obligado a convencer a nadie de tu sinceridad. Tu responsabilidad es seguir viviendo de acuerdo con tus valores, sabiendo que las personas correctas verán tu corazón tal como es. Otra razón poderosa que puede transformar la amabilidad en blanco de resentimiento es la envidia hacia tu vida o tus relaciones. Jung hablaba con frecuencia del lado sombrío de la naturaleza humana, esas partes que no queremos reconocer, pero que igualmente influyen en lo que sentimos y hacemos. La envidia vive en esa sombra y aparece cuando alguien observa aspectos de tu vida, de tus vínculos o de tus logros que desearía tener para sí. Aunque seas humilde y jamás presumas, tu felicidad puede convertirse en un espejo que refleja lo que ellos sienten que les falta. Lo más curioso es que este tipo de rechazo rara vez empieza por algo que hayas hecho de manera consciente. Tal vez tengas una familia unida y solidaria, un matrimonio que ha resistido y crecido con los años, o amistades basadas en la confianza mutua. Quizás disfrutes de estabilidad, buena salud o logros personales que para otros han sido difíciles de alcanzar. Mientras tú ves estas cosas como bendiciones por las que agradeces, ellos pueden verlas como recordatorios de lo que han perdido o nunca han experimentado. La envidia suele disfrazarse, puede aparecer como críticas sutiles, cumplidos envenenados o una negativa a celebrar tus éxitos. En ocasiones, intentarán minimizar tus logros con frases como «solo tuviste suerte» o desviando la conversación hacia sus propias experiencias. Estos gestos funcionan como mecanismos de defensa, pues les resulta más fácil proteger su ego que enfrentar la verdad más profunda de su envidia. Tu bondad, paradójicamente, puede intensificar esa reacción, porque les quita la excusa para justificar la hostilidad. Si fueras arrogante o distante, podrían decirse a sí mismos que su rechazo es válido, pero al tratarlos con calidez, se ven forzados a enfrentar una contradicción incómoda. Tú tienes lo que ellos desean, pero no encajas en el papel de villano que les gustaría asignarte. Esa tensión interna suele fortalecer la envidia y en algunos casos la resuelven tomando distancia emocional o buscando otros motivos para criticarte. Es importante entender que la envidia rara vez tiene que ver con lo que se ve en la superficie. No se trata realmente de tu nuevo proyecto, de tu relación sólida o de los momentos felices que compartes. Se trata de la distancia entre la vida que ellos viven y la vida que desearían vivir. Jung recalcaba que los sentimientos no reconocidos, como la envidia, tienden a filtrarse de manera indirecta, lo que explica por qué este tipo de reacciones pueden sorprenderte, sobre todo cuando provienen de alguien de quien esperabas alegría por tus logros. Ante este tipo de situación, hay que aceptar que no tienes control real sobre lo que otra persona siente. No puedes encoger tu alegría para que otro se sienta más cómodo sin reducir la plenitud de tu propia vida. Lo más saludable es mantenerte agradecido y generoso, pero sin ocultar ni minimizar tu felicidad. Rodéate de personas capaces de celebrar contigo de forma genuina y comprende que no todos tendrán esa capacidad. Otra de las razones por las que tu amabilidad puede despertar rechazo es la resistencia al crecimiento personal. A veces, el simple hecho de vivir de manera auténtica,
Evolucionar como persona y mantenerte fiel a tus valores provoca incomodidad en quienes no están preparados para hacer ese mismo viaje. Jung solía enfatizar que el crecimiento real requiere mirar de frente verdades incómodas sobre uno mismo, y no todos están listos o dispuestos a dar ese paso. Cuando tu vida o tus decisiones dejan en evidencia áreas en las que otros se sienten estancados, inseguros o reticentes a cambiar, su reacción natural puede ser apartarte antes que enfrentar esas sensaciones. Muchas veces, esta resistencia ni siquiera es consciente. La persona quizá no logre explicar por qué tu presencia le inquieta, solo siente una irritación o una actitud defensiva cuando está cerca de ti. Tal vez hayas mejorado tu salud, tu mentalidad o tus relaciones, y esos avances despierten en ellos la pregunta: ¿estoy haciendo lo suficiente en mi propia vida? Para algunos, esta pregunta es demasiado pesada, y por eso resulta más sencillo minimizar o despreciar a quien la provoca. Lo notarás en comentarios o actitudes. Si inicias un nuevo pasatiempo, pueden burlarse. Si adoptas hábitos más saludables, tal vez resten importancia a tus esfuerzos o intenten señalar motivos por los que creen que no funcionará. No se trata de las acciones en sí, sino de que tu cambio interrumpe la comodidad de su estado actual. Jung describiría esto como un choque entre tu yo en evolución y su resistencia a enfrentarse con su propia sombra, esas partes que prefieren mantener ocultas. En estos casos, tu amabilidad puede agravar el malestar. Si los animas, les ofreces apoyo o compartes tus experiencias de forma positiva, les quitas excusas para justificar su rechazo y entonces se ven ante una elección clara: tomar tu ejemplo como inspiración o rechazarlo para evitar confrontar el cambio. La mayoría opta por lo segundo, porque permanecer igual parece más seguro que aventurarse hacia lo desconocido. La realidad es que no todos celebrarán tu crecimiento. Algunos lo verán como un reto silencioso, aunque tú nunca lo hayas presentado así. Pueden distanciarse, volverse más críticos o intentar socavar tu progreso, no porque tu avance les perjudique, sino porque les obliga a reconocer que cambiar es posible. Y esa conciencia trae consigo responsabilidad. En estos momentos, es esencial recordar que no eres responsable del momento en el que otra persona esté lista para cambiar. Puedes ofrecer amabilidad, apoyo y comprensión, pero no puedes forzarlos a dar un paso para el que no están preparados. Protege tu energía, mantén la vista en tu propio camino y rodéate de quienes ven en tu crecimiento un motivo para aplaudirte y no para resentirte. Cuando sigues avanzando a pesar de la resistencia ajena, transmites un mensaje poderoso. Vale la pena crecer, aunque eso incomode a otros. Con el tiempo, algunos incluso reconocerán que tu ejemplo nunca fue una amenaza, sino una invitación que no podían aceptar hasta estar listos. Si alguna vez te has preguntado por qué ciertas personas empiezan a rechazarte incluso cuando les has ofrecido solo amabilidad, es importante que sepas que no siempre se trata de un reflejo de tu valor o de tu carácter. Las relaciones humanas rara vez son simples. Cada persona trae consigo su historia, sus heridas y sus conflictos internos a cada interacción. Habrá momentos en los que tu bondad sea bien recibida y otros en los que será malinterpretada, resistida o rechazada. Pero eso no significa que debas dejar de ser quien eres. Cuando recuerdes esos instantes en los que tus buenas intenciones fueron recibidas con desconfianza o frialdad, procura no permitir que esas experiencias endurezcan tu corazón. La amabilidad es un regalo que ofreces porque refleja tus valores y tu manera de ver la vida, no porque garantice una respuesta específica. Tu valor no depende de que otros reconozcan tu sinceridad. Está enraizado en la vida que eliges vivir y en la persona que decides ser. Cuando actúas desde la integridad, incluso si algunos te malinterpretan, puedes descansar en la certeza de que te mantuviste fiel a ti mismo. Recuerda que no puedes controlar cómo se sienten los demás hacia ti, pero sí puedes decidir cómo te presentas en el mundo. Sigue hablando con honestidad, escuchando con apertura y ofreciendo ayuda cuando tu corazón te lo pida. Con el tiempo, tus acciones consistentes abrirán la puerta para que aquellos dispuestos a verte con claridad confíen en ti, o te mostrarán con la misma nitidez
¿Qué relaciones nunca estuvieron destinadas a perdurar? La sabiduría que llega con los años te enseña a reconocer cuándo es momento de tender la mano y cuándo es mejor dar un paso atrás. Proteger tu paz, en muchas ocasiones, es más valioso que intentar cambiar la opinión de alguien. Y hay veces en que marcharte sin rencor es el acto más grande de bondad que puedes ofrecer, tanto a ti mismo como a la otra persona. Gracias por acompañarnos hoy. Nos encantaría saber de ti. Cuéntanos en los comentarios una cosa que hayas aprendido y cómo piensas aplicarla en tu vida. Tus pensamientos son importantes para nosotros, así que no dudes en compartirlos. Leer tus palabras nos da motivación y aliento para seguir creando. Si este contenido te resultó útil, recuerda apoyarnos con un me gusta, suscribirte y compartirlo.